Hay mucha gente que no ve al diputado Castro, no sé si tenía pelo, ve al diputado Jackson, ve al diputado Fonsalía aquí y nos dice, bueno, ¿y ellos no se iban a bajar el sueldo? ¿En qué está esa cuestión? Fíjense ustedes que la Tercera publica el 31 de marzo que el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria. Eso pasaba a comisión y se podían ingresar indicaciones hasta esta semana, hasta el 20 de abril. ¿En qué está la baja de la dieta parlamentaria, diputado Jackson? Un proyecto que usted y el diputado Boric principalmente han impulsado muchísimo. Sí, esto es algo que todos los días nos llega un mensajito. Como yo pongo cualquier cosa en las redes sociales y probablemente el primer mensaje que me llega es ¿cuándo se van a bajar la dieta parlamentaria? Y la verdad es que nosotros ya lo despachamos de la Cámara acá, bueno, Gonzalo, Juan Luis, lo despachamos por casi unanimidad en diciembre. Sí. Y esto ahora está en el Senado y se aprobó por unanimidad en general, pero ahora se tiene que discutir en particular. Ya. Pero lo que sí es importante comentarle a la gente, que yo creo que puede ser un tema que es relevante a la hora de confrontar cómo se vive la pandemia desde el mundo que quizás tiene las posibilidades, tiene cierta estabilidad económica, tiene ciertos ingresos, versus lo que va a tener que afrontar la mayoría de las personas, ¿ya? Y por eso el gobierno ha planteado, yo creo que ha pedido bastante transversal, nosotros hace un mes estamos pidiendo desde los distintos partidos de la oposición que exista una renta básica de emergencia. ¿Ya? Entonces nosotros lo que estamos, no sé, ¿de cuál de los dos temas queremos conversar? La rebaja... Hagamos un resumen de la rebaja. Un resumen de la rebaja. Okay. Ya, un resumen de la rebaja. ¿De cuánto? La rebaja de la dieta parlamentaria, nosotros la hemos planteado porque hoy día existe distintos conceptos de que cuesta un parlamentario a la Cámara de Diputados. Está por un lado lo que es la dieta parlamentaria, ¿ya? Que la dieta parlamentaria es el equivalente al sueldo de los parlamentarios, que hoy día asciende en términos brutos a algo así como 9.350.000 pesos, ¿ya? Bruto. Esto, cuando pasa por los impuestos y pasa por las leyes de cotización y seguridad, queda como algo así como 6.800.000, dependiendo de las cargas, pero 6.700.000, 800.000 pesos. Esto es en términos líquidos. Y nosotros lo que hemos planteado en el proyecto inicial, ¿ya? Y también en el proyecto ahora, es que existe una rebaja del 50% de la dieta parlamentaria. Perfecto. Si bien es cierto que durante los años hemos logrado contener ciertos aumentos cuando se aumenta, por ejemplo, a todos los funcionarios públicos, que está bien que le aumenten los sueldos, que muchas veces son bajos, pero nosotros lo hemos logrado frenar durante varios años. Esa curva también se ha frenado. Esa curva de alguna manera se ha frenado, pero nosotros lo que estamos planteando es que este monto, ¿ya? Sea el que tenga una reducción del 50%. ¿Ya? Así era básicamente el proyecto. Ahora, el proyecto, al final, para que llegara a un consenso, lo que tuvimos que decir es, ok, transitoriamente, mientras hay un órgano, en ese momento planteamos, compuesto por el Banco Central y por otros organismos, que fije las escalas de todos los altos cargos del sector público, porque convengamos que no solamente en el Parlamento hay altos sueldos, también en ministerios, en empresas públicas, en distintos sectores de la administración pública, en grandes rasgos, hay sueldos muy grandes. Convengamos, a mí me tocó estar en la Comisión de Constitución y ver el proyecto, y fue la alta dirección pública, y nos llevó todos los sueldos que se pagan, los altos sueldos que se pagan en la administración pública. Claro, y los parlamentarios no éramos los sueldos más altos, o sea, hay bastantes otras autoridades que ganan mucho más que los parlamentarios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el presidente del Consejo de la Transparencia, él tiene un líquido de 7 millones y más. El secretario general de la Cámara. Bueno, bueno, los consejeros del Banco Central están bastante más altos. El presidente ejecutivo de Codelco. Ejecutivos bueno, ni siquiera empresas privadas, ejecutivos de Cochilco. Bueno, hay muchas instituciones que ganan mucho más que los parlamentarios. Entonces, cuando uno piensa en rebajar la dieta parlamentaria, uno también tiene que decir, bueno, pero no solamente parlamentarios, si finalmente hay una lógica que en el Estado tiene que haber un estándar, y que también hay muchos funcionarios que no son parlamentarios, que ni siquiera han hecho campaña, han sido elegidos democráticamente, sino que el fondo alguien los puso ahí y están ganando mucho más que los parlamentarios, y ellos también tienen que estar afectados por esto. Bueno, entonces ese era el proyecto, ¿ya? Porque hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿qué pasa con este segundo ítem, que son las asignaciones? Sí. ¿Ya? Las asignaciones se componen básicamente por gastos operacionales, por remuneraciones de personal. Los asesores. Claro, y por asesoría externa. Perfecto. ¿Ya? Dentro de los gastos operacionales están los viáticos, que muchos hemos renunciado porque salió un instructivo que uno puede renunciar a los viáticos. Ya.
Esto, en general, son gastos que no pasan por nosotros, sino que son contratos firmados por la Cámara. La mayoría de esto, hay todavía un margen de discrecionalidad que nosotros hemos tratado de que puedan hacerse más transparentes. Pero todos estos montos que la gente de repente también nos alega, no es plata que llega a nuestros bolsillos. Quizás en tiempos de antaño, no sé, 10 años antes, cuando no existían tantas regulaciones, pudo haber habido espacio para que gente llegara y se los metiera al bolsillo directamente. Hoy día es mucho más difícil, esto está súper acotado, en general son contratos que uno firma con el Congreso y nunca vemos esa plata por ninguna de nuestras cuentas. Es plata que pasa directo a pagar sueldos de la gente que trabaja finalmente para, no sé, pues tener mejores proyectos de ley, los abogados, secretarias, etcétera. Y esto nosotros no lo queremos tocar porque si no, finalmente no hay un contrapeso para la pega del Parlamento. Es como que le dijéramos entonces a los ministros, en vez de ese sueldo, no, tenga la mitad de los asesores y haga peor la pega. Exacto. Pucha, no sé, o sea, siempre hay que regular que sean buenos asesores. Aquí la mitad, pero esto no se toca. Exacto. Y en esto, que es el sueldo que nos llega a nosotros como parlamentarios, que nosotros creemos que como somos representantes populares no debería distanciarnos como nos distancia hoy día de la gente que nos toca representar, está en el Senado. Y creo que el Senado, por lo que ha trascendido en la prensa, en vez de hacer 50% transitorio, lo quiere poner en 30%. 30% transitorio, además. Claro. Entonces, hay dudas sobre cómo va a salir esto. Y la gente nos pregunta, bueno, pero nosotros no somos mayoría, nosotros pusimos el proyecto. La verdad es que la movilización de octubre es la que le dio la presión política para que esto se aprobara. Entonces, igual hay que tener ojo de cómo el Senado va a terminar resolviendo esto durante esta semana. Esta semana o la próxima debería mandarse a la sala del Senado ya la propuesta final. Ya. Y si es que ellos modifican, por ejemplo, si ellos llegaran a decir, en vez de 50% rebaja, vamos a rebajar solo el 30%, eso tiene que volver a la Cámara de Diputados. El Senado tiene conciencia de que si esto no es sustancial y no solo transitorio, va a generar una reacción. Estamos muy claros. O sea, en la calle. Nosotros estamos claros. En tiempo de pandemia. No sabemos lo que están ponderando senadores y senadoras, pero lo que sí es importante, creo, es que la medida se muestre inmediatamente. La gente tiene que abrocharse el cinturón en la casa. Sí. La gente le estamos pidiendo que haga cuarentena muchas veces, que se cuide. Mucha gente, y decían en la nota, le están subiendo algunos precios. Están teniendo que encontrar otras fuentes de ingresos. Se están exponiendo al virus en el transporte público. Y yo creo que nosotros como parlamentarios es el momento más importante y más sensible para que demos una señal en esta materia. Sí, en eso solamente precisar que hemos concordado, ¿verdad?, transversalmente, que sea una entidad distinta al propio Congreso de la República el que fije los sueldos, no solo de los parlamentarios, sino de todas las altas autoridades políticas. Exacto. Especialmente. Eso es muy importante porque... No los de carrera funcionarios. No, los que son de confianza política en el Estado. Y eso es un acuerdo que se va a respetar y ese va a ser el sueldo más homogéneo que se tendría que determinar en cada caso. Lo explicaba el diputado Jackson, lo consulta también lo pregunta también, lo plantea el diputado Castro. Hay mucha gente que está mirando el pizarrón y que no entiende perfecto esta parte. Ok, bruto 9.350. Bruto, entonces significa que el 50%, para que quede claro, esto equivaldría a cerca de 4.700.000 pesos, básicamente. Exacto. O 675.000 pesos. Eso sería bruto. Y líquido, no tengo acá una calculadora del global complementario, pero debe ser algo así como 3,5 millones. Al bolsillo, 3 millones, al bolsillo 3,5 millones. Algo así. Porque bruto quedaría así, 4,675. Una bicoca. Hay baja es una baja sustantiva porque el líquido es casi la mitad. Exactamente. Oye, una cosa para agregar también, y confiamos en los cálculos de Jackson, porque es ingeniero, yo soy abogado nomás, la matemática nunca me acompañó mucho. No se tira al suelo. Pero también hay una norma que está ahí en el proyecto, y es que nadie puede ganar más que el sueldo del presidente de la República. Claro. Porque como hablábamos que había una serie de autoridades que ganaban mucho más que los parlamentarios y mucho más que el presidente de la República, en el fondo hay que poner un límite. Y el límite es el sueldo del presidente de la República. ¿Y el sueldo del presidente se baja también? No. ¿Entiendes? No. ¿Cuánto gana el presidente? Tiene que quedar establecido. 9 millones más. No, gana el mismo más. Un poquito más. No entiendo. Pero poco más. ¿Cuánto gana el presidente? No, poco más. Yo diría que no es más de 7 millones y medio líquido. ¿10 millones y medio? No, 7 millones y medio. 7 millones y medio. Pero acá, Claro, comparado por con eso, este. ¿Líquido? 10 y tanto bruto. Comparado con este. Claro. El líquido, ya. El bruto debe ser 10 millones. 10 millones más o Sí, menos. debe ser un poco más de 10 millones. Pero hay gente que gana mucho más que el presidente. En el sector público, sí. Lógico. Pero espera, es que entonces se va a tocar el sueldo de todos los funcionarios públicos que tienen altos sueldos. Políticos, no de carrera, no que están de planta o contrata. Los jueces o los médicos, los que no. Por eso. Los ministros, subsecretarios, jefe el jefe los que son de confianza política, los que asignan y los de representación Perfecto. política. Y en ese sentido, la principal autoridad del país, la que venga, en fin, el que venga, no se toca el sueldo del presidente. Hasta ahora no estaba planteado. Este es el límite. El límite tope. pone que el tope es el sueldo del presidente. Nadie puede ganar más que el Pero presidente. eso podría correr, por ejemplo, para el presidente del directorio de Codelco, que gana una cifra muy superior. ¿Cuánto gana el presidente de Codelco? Podría 20. salvo. 20. O sea, 20. Nosotros lo que estamos 20 proponiendo millones de es que haya una mejora en ese ámbito también.
Pero lo distinto, y esto los abogados quizás lo entienden mejor, es que ellos muchas veces se gestan por las empresas públicas, por administración privada, no se rigen por el estatuto administrativo. Ya. Entonces, no necesariamente se van a regir por el mismo tope. Claro, ahora ¿ya? la pega del presidente Codelco, una cosa muy específica, muy distinta a la de un parlamentario. Por eso, nosotros, mira, el proyecto original era solo los parlamentarios por este simple argumento. Y finalmente terminamos consensuando que fuese todo el aparato del sector público. Pero el argumento era el siguiente. Tú cuando traes a una persona del sector privado para que, por ejemplo, sea presidente ejecutivo de Codelco, lo tienes, entre comillas, que levantar. Tienes que traer al mejor que exista en el sistema. En los parlamentarios no necesariamente es así porque la gente elige. No es que tú te traigas a alguien y además tú cuando eres parlamentario tienes también una cuota de poder. Lo mismo con el presidente de la República, que es el honor de representar. Entonces, no es equivalente a alguien que tú intentas levantar del sector privado, donde, entre comillas, le compites al sector privado, con lo parlamentario que no le compites al sector privado. O sea, tiene que haber una base, pero la gente no se postula al Parlamento no lo puedes homologar como por competir al sector privado. Exacto. No sé, es por otras motivaciones. Aparte que las empresas públicas son sociedades anónimas públicas. Y tienen y muchas son por ley, como Correos, por ejemplo, y otras, como el Banco del Estado, y otras tienen, no son ley, pero son una sociedad estatal que se llama, que incluso podrían participar hasta privados, si es que quisieran. Por ejemplo, TVN tiene la posibilidad que hasta un 50% puede entrar un privado, nunca ha pasado, pero es una sociedad estatal que se llama. Claro. Ahora, lo que dice Yoyo es verdad. El tema está en que si nosotros aplicamos esto, por ejemplo, a Codelco, bueno, vamos a tener gerentes generales o gerentes que no vienen del mundo de la minería muchas veces. Claro. Porque no van a ganar lo que ganarían en una minera privada. Entonces también, ojo ahí, porque va a bajar la calidad de la dirección. Que va a llegar gente que no necesariamente tiene la expertise, que viene del mundo de la minería, que sabe, conoce, finalmente nosotros son negocios. la diferenciación. Claro. Nosotros hacemos la diferenciación.